Dice la Biblia que cuando Él se incorporó a este mundo, el Padre le había preparado un cuerpo. Y que Él, al incorporarse a este mundo y el cuerpo que el Padre le preparó, ¿verdad?, vino a establecerse acá para poder cumplir aquello que estaba escrito en el rollo acerca de Él. Y fíjese que es tremendamente importante porque cuando Jesús va, ¿verdad?, a la sinagoga, ¿verdad?, y abre el rollo, empieza a leer ahí en Lucas 4, cuando empieza a leer el rollo, empieza a leer la porción de Isaías 61 y empieza a leer esa porción que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para. Ahí está la agenda del aceite. ¿Para qué lo ungieron? Y empieza a dar, ¿verdad?, la temática del ministerio, para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, cosa que Jesús incorpora ahí, pero que no estaba en Isaías 61, pero lo incorpora el Señor, la vista a los ciegos. Habla de dar buenas nuevas a los pobres, dejar en libertad a los cautivos, ¿verdad?, abrir la puerta a los que están en cárceles. Habla acerca de su agenda. Y cuando Él, ¿verdad?, cierra el rollo, dice: bueno, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y se vuelve a sentar. Es interesante porque yo veo que lo que estaba escrito, ¿verdad?, de Él se dio la tarea de poder cumplir aquella tarea para la cual el Padre le había comisionado. Él no se salió acerca de la comisión del Padre, sino que dijo: yo tengo que hacer lo que mi Padre me dice que yo haga. Tengo que poder lograr establecer aquello que el Padre me mandó a establecer. Él dice: la doctrina que yo hablo no es la doctrina que yo quiero, sino que la que mi Padre quiere que yo hable. Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y Él empieza a traer, ¿verdad?, esa revelación de la paternidad muy, muy presente en el camino y en el establecimiento. Y nosotros, hermanos amados, debemos, ¿verdad?, entonces visualizar ese parámetro para poder trasladarlo a nuestra vida y entender que nosotros también fuimos preparados como espíritus. Y cuando el Señor nos mandó a la tierra, lo que el Señor, ¿verdad?, quiere de nosotros es que podamos cumplir aquello que está escrito acerca de nosotros. Y la Escritura dice que Él preparó obras de antemano para que nosotros transitáramos por ellas. Y que pensamientos de bien tiene Dios acerca de nosotros y no de mal. Y que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y así como la lluvia, ¿verdad?, sale desde el cielo a la tierra, así también la palabra sale del cielo a la tierra y no volverá vacía, sino que hará todo aquello que tiene que hacer. Por lo tanto, yo entiendo que una semilla que sale del cielo es una semilla que viene a la tierra a cumplir un propósito. Y tú eres una semilla, yo soy una semilla. Y Dios nos preparó cuerpos que están, ¿verdad?, en una región. Unos llegaron a Chile, otros a Guatemala, a El Salvador, a Estados Unidos, a Canadá. Donde quiera que Dios te haya enviado, Dios tiene una tarea, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y dentro de ese camino, Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad?, adiestrados, seamos preparados, seamos formados. Ahora, viendo esto, me encontraba con ese versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28. Yo sé que usted lo ha leído. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. A los que son llamados conforme a su propósito. Busqué otra versión, dice aquí: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios. Diga conmigo: en todas las cosas. No, pero dígalo fuerte como si almorzó. En todas las cosas interviene Dios. Dígalo fuerte: en todas las cosas interviene Dios. Ahora levante su mano derecha y diga: Dios interviene en todas las cosas. Diga conmigo: Dios interviene en mi camino. Dios interviene, dígalo, en mi familia. Diga: Dios interviene en el ministerio. Diga conmigo: Dios interviene en la vida de mis hijos. Dios interviene en todas las cosas, porque para los que aman a Dios, Dios interviene en todas las cosas para su plan, para su diseño, para su propósito. Dios interviene. Dios está ahí, Dios está presente. Dios interviene. Dios para bien a los que le aman. Buscando otra versión, dice: estamos seguros, además, de que todo se encamina al bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados conforme a su propósito, de los que han sido llamados conforme a su designio, de los que han sido elegidos conforme
a su designio. Entonces miraba yo, hermanos amados, que la clave es que entendamos acá que todos nosotros hemos respondido a un llamado divino de parte de Dios, y al decirle amén, y al decirle sí, y al poder venir a caminar con Él, Dios comenzó a intervenir en nuestra jornada, llámese jornada tu vida, mi vida, y empezó, ¿verdad?, a hacer que todas las cosas que empezaran a ocurrir en nuestra jornada fungieran para nuestro favor, fungieran para nuestro propósito, porque le amamos. Pensaba yo en lo que le ocurría a José. José pudo haber pensado: mi vida es, hermano, sufrimiento, rechazo, pérdida, abandono, sacado de la casa de mi padre, problemas con mis hermanos. Pareciera ser que la vida de José iba para abajo. Sin embargo, en la agenda de Dios, la vida de José iba para arriba, porque Dios estaba interviniendo en todas las cosas para que José llegara a donde tenía que llegar. Pareciera ser que la vida de David iba para abajo. Estaba huyendo de todo sin, hermanos amados, tener mayor complicación. Pero cuando alguien está en la agenda de Dios y el aceite le cae sobre su vida, entonces el aceite comienza a activar un desarrollo y en el propósito y en el plan de Dios. Mire, David estaba tranquilo cantando salmos, hermano, con las ovejas en el campo. Un día le cayó el aceite y las alertas de la dimensión espiritual se activaron y empezó a vivir David algo que no había vivido. Empezó a vivir persecución, empezó a vivir rechazo, empezó a vivir, hermano amado, deseos de matanza, le querían buscar. David en algún momento dice: pero ¿qué tienen tanto conmigo? Soy un gusano muerto, soy un perro que en la calle. Como quien dice: déjenme tranquilo. Sin embargo, Dios estaba operando todas las cosas para su plan y para su favor. Dios nunca va a perder el control. Dios está en control de todas las cosas y Dios está en control de todas las circunstancias. Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las circunstancias. Algo bueno de Dios está preparado para ti. Algo bueno de Dios está preparado para tu casa. Algo bueno de Dios está preparado para esta congregación, pastor. Algo bueno de Dios está preparado para tu ministerio. Algo bueno de Dios está preparado para ti. Algo grande de parte de Dios está preparado para nosotros, porque estamos en el propósito del Señor. Pensando, hermanos amados, en esto, entendemos que es peligroso entonces malinterpretar el propósito de Dios. Es peligroso. Dice aquí la Biblia, aquí en Malaquías 3, versículo 13: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan. Estaban malinterpretando los procesos divinos. Estaban malinterpretando el proceso formativo de Dios. Estaban malinterpretando las cosas que estaban ocurriendo en su jornada. Y me di cuenta, hermanos amados, entonces que si la maldición, dice Proverbios 26, versículo 2, si la maldición nunca llega sin causa, quiere decir que la bendición también llega por una causa. Y la bendición, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 28, llega por hacer obedientemente todo lo que Dios nos manda. Si obedeces atentamente la voz del Señor para hacer todo cuanto Él te manda hoy, entonces todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Quiere decir que la bendición también tiene una causa. Y cuando yo veo entonces eso, quiere decir que Dios comienza en la vida a ocupar maestros para poder enseñarnos. Y me doy cuenta que hay un maestro que está preparado por Dios, que Él lo ocupa para nuestro favor y que a veces nosotros no logramos dimensionar o entender claramente cómo lo pudiese ocupar. Y ese maestro se llama la aflicción. Entonces le puse este tema: el retorno por aflicción. Me doy cuenta de una versión que hay procesos de aflicción que no vienen de parte de Dios, sino que porque nosotros tomamos malas decisiones. Pero los que aman a Dios, Dios interviene para que todas las cosas confluyan igual en su propósito para nosotros. Algo Dios va a aprovechar de este escenario
para poder traer una enseñanza, para poder traer un ángulo, para poder traer una depuración, para poder traer una pureza, una limpieza, un entendimiento. Algo Dios va a hacer en ese proceso. Noemí, hermanos amados, cuando se ve con Elimelech, con sus hijos a los campos de Moab, no fue porque Dios lo envió, Dios nos los envió. Sin embargo, cuando Noemí retorna, hay una versión que dice: Dios me hizo retornar vacía, el trato del Todopoderoso me ha afligido. Pero Dios no le estaba afligiendo, esa fue una consecuencia de irse a donde Dios no le había mandado, por ir a un lugar donde no había mandado. Sin embargo, entendemos que en el trato de Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas confluyen para bien. Y Dios tomó esa aún decisión y le incorporó, ¿verdad?, a ese escenario, a ese propósito, a ese diseño. Y vemos que Ruth estaba dentro del plan divino de Dios para que estuviera en la estructura de la historia del camino, hermanos, siendo parte de las 5 mujeres que establecen el diseño de gracia para que pudiera llegar, ¿verdad?, también la promesa del Mesías. Estaba dentro también Ruth de ellas. Qué tremendo, hermanos amados, es cómo Dios va operando en estos escenarios. Entonces miraba esto, hermanos amados, y veía lo que tiene que ver entonces con este retiro de primavera. Y qué importante es entender que la primavera tiene que ver entonces con dar fruto. Que la primavera tiene que ver con ese retoño, que tiene que ver con esa activación, que tiene que ver con ese despertar, que tiene que ver con ese nuevo comienzo, que tiene que ver con ese nuevo levantamiento, que tiene que ver con ese nuevo escenario preparado. Sin embargo, Dios toma un maestro llamado aflicción, llamado trato, llamado opresión, llamada angustia, llamado padecimiento, llamado sufrimiento. Dios toma eso para empezar a tratar con nosotros de una forma y de una manera en que la única manera que entendamos es estando en comunión con Él. Para que ese proceso, para que ese maestro que Él está ocupando pueda traer el despertar que Dios quiere en nosotros. Puede traer el despertar que ponía mucha atención en lo que estaba diciendo el apóstol ayer, Villatoro, cuando hablaba acerca del proceso de los árboles, y que me pareció muy interesante que el momento de la poda era el momento de la oscuridad, era el momento donde no llegaba la luz, era el momento donde estaba todo lúgubre. En ese era el momento donde estaba la poda, porque cuando se acercara la luz era el momento del florecer. Y muchas veces en los momentos lúgubres, en los momentos oscuros, en los momentos difíciles, pareciera ser que nosotros no vemos la solución. Recuerda, el apóstol Pablo estaba en la embarcación, hermanos amados, y él dice: hubiese sido bueno, varones, que me hubiesen escuchado, de no zarpar, hermanos amados, para no sufrir este gran perjurio. Sin embargo, porque no oyeron, nos vemos involucrados en esta situación. Y no vemos sol, y no vemos estrellas, y no vemos por muchos días, y todo está oscuro. Sin embargo, el ángel del Señor se apareció y me dijo: tened buen ánimo, tengan confianza, tengan seguridad. Esto no va a ser para pérdida, esto no va a ser para muerte, pero deben seguir las instrucciones en este proceso de tormenta. Y Pablo viene y le dice a los de embarcaciones: tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. Pero estaba oscuro. No se veía ningún escenario, hermanos amados, favorable. No se veía ninguna puerta abierta. Estaba todo complicado. Qué importante es la voz de ángel, hermano, en medio de las circunstancias adversas, en medio de la dificultad. Éxodo 1, versículo 14: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, en hacer ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Estaban en el proceso del campo. Estaban en el proceso de servidumbre, estaban en Egipto, estaban en el mundo, estaban en el lugar donde estaba desarrollándose esta tarea. Recuerde que Jesús no lo ocultó. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he quitado la aflicción. ¿Dice así? ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo, porque la aflicción va a ser parte de lo que Dios va a ocupar para que tú des el fruto que Él espera. Recuerde que la Escritura dice que aunque los oprimieron, aunque los afligieron, aunque los agobiaron, dice la Escritura que cuanto más los oprimieron, que cuando más los afligieron, que cuando más los cargaron, fue cuando más se fortalecieron y cuando más se fructificaron. En el momento de la presión máxima era el momento donde Dios estaba desarrollando con mayor capacidad lo que querían, hermanos amados, que ellos capacitaran, que ellos lograran.
A nadie le gusta la cizaña, pero la cizaña provoca que el trigo agarre más fuerza para crecer más rápido. A veces, hermanos, nosotros no entendemos algunas cositas, pero Dios la tiene clara, y eso es nuestro Dios, hermanos amados, porque a veces usted dice, este hermano que me hace la vida difícil, y Dios dice, tranquilo, que ese te está haciendo crecer más rápido. Sí, hermano, y a veces uno lento, hermano, no logra ver que Dios tiene el control. Diga conmigo, Dios está en control de todo. Cuanto más los sufrieron, cuanto más estaban ahí siendo procesados. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y cuando clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El clamor provocó, el clamor producto de la aflicción, el clamor producto del trato, el clamor producto de la opresión, hermanos amados, fue elevado. Dios lo reconoció, se acordó del pacto. ¿Cuál era el pacto? Yo los voy a meter a un lugar a que sean oprimidos, pero luego los voy a hacer crecer, los voy a multiplicar, los voy a sacar con las manos llenas. Así el Señor viene diciéndole a su iglesia, yo los voy a meter en un tiempo en la tierra, yo los voy a meter en un tiempo en la tierra donde van a ser preparados, adiestrados, van a ser, hermanos amados, formados dentro de mi plan y dentro de mi diseño para que cumplan aquello que yo escribí de ustedes en la eternidad. Y luego los voy a sacar con mano poderosa, los voy a sacar con mano fuerte. La huida no va a ser, hermano, extraña, no va a ser dificultosa. Van a salir en victoria. Los voy a sacar con mano poderosa. Pero había que pasar el proceso, hermano. Había que pasar el proceso. Fíjese qué tremendo es esto. Dice aquí que los afligían, los oprimían, los agobiaban, estaban ahí tratándolo, hermanos amados, forjándolos en ese trato. La escritura dice en el versículo 22, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Mire, ¿qué es lo que vino a entregar Moisés? Una palabra. ¿Cuál era la palabra? Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me celebre holocaustos, ¿verdad? Quiero que el pueblo sea libre. Y el mensaje de libertad provocaba mayor opresión, mayor aflicción, mayor persecución, mayor agobio. Pero era el mensaje correcto. Era el mensaje correcto. Hermanos amados, dice la escritura, ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero por cuanto no soy del mundo, el mundo os aborrece. O sea, haciendo el bien de Dios, iban a recibir, hermanos amados, una fuerte opresión, un fuerte rechazo. Simeón dice acerca de Jesús cuando él lo ve, cuando lo llevan al templo, este será puesto para señal contradicha. Este será puesto para que lo que esté haciendo, lo que esté diciendo, su ministerio, su tarea, su propósito, sea confrontado. Cuando viene Pedro y le pregunta, Señor, hemos dejado todo por seguirte a ti. Y el Señor le entiende, es una pregunta válida. Dice Pedro, no tengo problema. No hay quien reciba en la tierra aquí lo que yo le voy a dar 100 veces tanto, lo que viene en la vida eterna, no sin persecución. No sin que quede sin aflicción. Eso considéralo en tu agenda. Porque desde que yo vine, desde que visité a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Dios está en control. Dios estaba haciendo, hermanos amados, una tarea más poderosa. Él se presentó en secreto, Moisés empezó a hablar con los ancianos, Dios empezó a ocuparlo, el corazón de Faraón se empezó a endurecer, el trato empezó a ponerse complicado. Dios, hermanos amados, se estaba endureciendo, pero estaba mostrando la mano de Dios, estaba despertando a los apagados, estaba despertando la fe en la medida que había, hermano, eran 430 años de esclavitud. A muchos se les había apagado la fe.
Antes de llevarlo al desierto, Dios estaba haciendo un despertar. Dios estaba despertando, estaba despertándolo con el mensajero, estaba despertándole con su promesa, estaba despertándole con el proceso, estaba despertándole con la aflicción, estaba despertándole con las señales poderosas, porque Dios quería que quedara muy claro en ellos que tuvieron 430 años esclavos, que Dios tenía poder sobre cada dios que los egipcios tenían, para que supieran que no había Dios más grande que el Dios de ellos. No quería sacarlos a la primera, quería que ellos quedaran claritos que el Dios que ellos tenían era más grande que los dioses que les habían mostrado y que les habían vendido durante tantos años. Había una generación, hermano, que había crecido ahí sin el atestiguamiento de las promesas. Necesitaban ser activados. Tiempo de primavera es un tiempo de activación. Dios a nadie aflige sin propósito. Antes, sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no está empecinado en hacerte sufrir, pero Dios está más interesado en tu formación que en tu comodidad. A veces cuando un cristiano se acomoda, pierde perspectiva. El tiempo de ociosidad es peligroso. El Señor sacó a su pueblo de esclavitud y se asentaron en un monte, y Dios viene y les dice: mucho tiempo han pasado en este monte. Yo no los saqué para que estuvieran quietos. Yo los saqué para que ustedes alcancen aquello para lo cual yo los he alcanzado. El tiempo de primavera, iglesia, es el tiempo del despertar. Es el tiempo de entender. Hay algo que Dios quiere que tú alcances. Hay algo que Dios quiere que tú realices. Hay almas que alcanzar. Hay propósito que cumplir. Hay tareas que ejecutar. Hay áreas que hay que desarrollar. Pero el tiempo, hermanos amados, de acomodo, hermanos, es cuando no entendemos. Entonces el tiempo de acomodo puede ser peligroso. Dios no aflige a nadie sin propósito. David lo dice, aunque no dimensionaba mucho esto, dice: muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Hermanos amados, usted ve personas en la vida, yo le puedo dar testimonio, usted conoce muchas personas que pareciera ser que su vida ha sido una sumatoria de malas noticias. Ay, que se criaron solos, lo abandonaron, se criaron con los abuelos, no conoció al padre, no conoció a la madre. Hermanos amados, mire, puras malas noticias, y pareciera ser que no hay sentido en eso. Y cuando dice: pero ¿qué es lo que hice yo para que me tocara tan, hermano amado? Parece que salgo de una, me meto en otra, salgo de una, me tengo que ir a otra. Parece que un ciclo vicioso esto. Y David, me imagino que cuando él decía: muchos me han afligido desde mi juventud, pero lo que sí dice: no prevalecieron contra mí. No prevalecieron contra mí. Digan conmigo: Dios está en control. Diga eso, hermano: Dios está en control. Que su alma lo oiga. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Aunque esté derribado, no estaré destruido. Aunque esté en el piso, me volveré a levantar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová, 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 Jehová lo levantará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese proceso no te va a matar. Iglesia amada, Dios me trajo de Chile para decirte hoy: ese proceso no te va a matar. Dios te va a ayudar. Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Aleluya. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. ¿Sabe por qué me aflige? Porque Él es fiel. Hermanos amados, le estoy compartiendo algo que el Señor me habló en un proceso hace poco, en febrero. Esta es la miel que saqué de un proceso triste, una prueba con una hija. Hermanos amados, llamadas que, hermano, mire, de la nada llamaron a mi esposa para ofrecerle sepultura. Hermanos amados, algo así que uno piensa y dice: pero ¿qué pasa?
Sin embargo, entiendo que conforme a tu fidelidad nos afliges. Algo Dios quiere que saquemos de esos procesos. Hay una miel que Dios quiere que tú saques del león que intentó devorarte. Cuando el león sale al camino a devorarte, tú lo vas a matar porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y luego que mates al devorador, una miel sacarás del proceso. Una miel sacarás de la aflicción. Una miel sacarás del que te quiso matar. Una miel Dios te va a dar. Esa es la porción de la aflicción. Algo que Dios te está regalando, algo que Él te está otorgando. Conforme a tu fidelidad me has afligido. Estas son las lecciones del camino. Un día estaba orando, hermanos amados, en la noche, en una de esas noches, y acosté a mis hijas, cerré la puerta y me empecé a derramar mi alma delante del Señor y empecé a orar. Y le decía al Señor que Él nos ayudara, que Él nos fortaleciera. En ese momento mi esposa me llamaba llorando porque no sabía, el doctor no sabía, la enfermera no sabía. Y yo le decía a mi esposa: ten paz, ten tranquilidad, Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando colgué, hermano, derramé mi alma delante del Señor, empecé a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Y cuando termino de orar, como cuando ya no le quedan más palabras entre oración y llanto y aflicción, le dije: Señor, por favor, háblame, muéstrame algo. Y el Señor me mostró esto. Y me dijo: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Para hacerle descansar en los días de aflicción. Entonces Dios me dijo: yo estoy en control. Descansa. Descansa. Entonces, hermanos amados, qué importante es entender que Dios, hermanos amados, ¿a quién corrige? Ok, pero dije, el que ama. ¿Y quién es el que ama? El Hijo. Escúcheme, ¿usted puede salir acá afuera a corregir a cualquier persona que viene pasando? ¿Le va a aguantar? No. ¿Usted va a corregir a un extraño? No. Cuando hablamos entonces de corrección en la Biblia, ¿a quién se refiere? El Padre al Hijo que ama le corrige. ¿Sabes para qué Dios nos corrige? ¿Sabes para qué Dios nos instruye? Para que cuando venga la aflicción saquemos la miel y aprendamos a descansar en Él. Ni nos quejemos, no hablemos mal, no murmuremos, no atribuyamos despropósito, sino que entendamos que Dios está en control del proceso. Que Dios está en control de todas las situaciones. Que Dios va a hacer que venga el fruto. Dios va a hacer que venga el fruto. Diga conmigo: el fruto viene, el fruto viene, el fruto viene. Este retiro de primavera, en el momento más oscuro, en el momento más difícil, en el momento más adverso, Dios está podando. Y cuando se te acerca la luz de la revelación, el fruto nace, el nuevo tiempo sale, la nueva puerta sale, la esperanza vuelve, el gozo vuelve, el sol vuelve a salir, la buena noticia vuelve a llegar, la esperanza vuelve a ser abrazada. En ese momento no se ve nada. Pero por eso es tan importante entonces dejarnos instruir y dejarnos corregir. Solamente un hijo va a entender eso. Por eso que cuando veía yo, hermanos, Hebreos capítulo 12 decía: hijo mío, no te desalientes cuando yo te regañe, te corrige, te enseñe. Porque al padre, al hijo que ama, le enseña y le corrige. Cuando tú eras pequeño, le dice en Hebreos 12, tú tenías un padre que te corregía conforme a él le parecía y tú le venerabas. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos enseña y nos corrige? Ellos nos corregían para cosas temporales, mas nuestro Padre Celestial para cosas eternas. Por eso yo te exhorto en este día, hijo mío, levanta tus manos caídas, pone aceite a tus rodillas paralizadas, vuelve a hacer sendas derechas para tu pie, para que lo cojo no se salga
del camino, para que vuelvas a encaminarte correctamente, para que vuelvas a meterte correctamente. Oye, hijo mío, mi voz no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, eso te estorbe. Por ella muchos sean contaminados. Te exhorto, hijo mío, sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Padre cara a cara. No sea que haya uno como Esaú, que no entendió la corrección y la instrucción y menospreció el proceso. Es una historia familiar, Hebreos 12. Y es una del versículo, hermano, tan tremendo de sin santidad nadie verá. En unas traducciones dice: si no te santificas, tus ojos no mirarán a tu padre. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvo Absalón sin ver el rostro de David? Mucho tiempo. ¿Por qué? Por la rebelión. Y la rebelión está ligada a la amargura ligada a la hechicería. La corrección, la instrucción es importante para descansar en los procesos. A veces, hermano, pareciera ser que cuando te corrigen, te instruyen, es como que te cansan. Pero a un inmaduro lo cansan. Se desalienta el inmaduro. Pero dice la Escritura también que cuando unos niños, la corrección y la instrucción es motivo de pesar. Pero cuando ese crece, es motivo de gratitud y de alegría. Ay, hermanos, que Dios nos ayude. Diga conmigo: Dios, ayúdame. Él libra al afligido en su aflicción. En medio de la opresión, abre sus oídos. Mire, hermano, yo digo, ¿por qué no abrimos los oídos al tiro de una? Pero Dios, hermano, tiene un maestro. Para enseñar, lo ocupa para enseñarnos. Si nos mete en procesos, si nos mete en persecuciones, nos mete en aflicciones, nos mete en calumnias y nos permite que, ay, de repente están diciendo esto de ti. Y de repente, pero ¿cómo? Si eso no es verdad, me están calumniando. Y el Señor dice: pero de nuevo, papito, ¿qué es lo que hizo mi hijo? ¿Se fue a defender ante la calumnia? No, ya, pues papito, entiende, usted también. Calladito tiene mejor pegue. Entonces ahí nos mete y Dios nos va observando. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque mire, en esta pasada no me quejé, pero para vergüenza de mi carne, en otra pasada sí me quejé. Porque hace varios años atrás, de plano no pueden ser para adelante, tuve a mi esposo hospitalizada grave y a 2 de mis hijas hospitalizadas grave. Tuve 3 de personas de mi familia hospitalizadas. Mi esposa en una sala sola y 2 de mis hijas hospitalizadas, y yo estaba sentado ahí viendo a 2 de mis hijas entubadas y a mi esposa entubada en otra sala. Entonces yo dije: ¿qué pasa? Te sirvo, me congrego, toda mi vida estaba en el evangelio, y empecé a darle rienda suelta a mi queja. Entonces le digo: yo me humillo solo. Entonces le dije así, empecé a hablar con el Señor y le dije, entonces le dije al Señor: no entiendo, ¿cuál es la razón de esto? Y el Señor me habló. Pero de esas veces que cuando usted le habla, que cuando así como el papá está enojado, le habló una vez y usted no quiere decirle nada, sí me reprendió. Nunca se me va a olvidar ese día. Era en la madrugada y atrás había un árbol y yo estaba en el sillón y me dice: porque quise. Hermano, cuando te dicen eso tan así, yo no quería decir más nada porque ya me había reprendido feo, porque de plano yo me pasé también. Claro. Entonces me dijo: porque quise. Y me quedé en silencio ahí, meditando en el sillón, estaba pensando y me quedo: porque quise, porque quise, porque quise, porque quise. Y de repente me vino la luz. Y en Isaías 53 dice que el Padre quiso quebrantar a su Hijo. ¿Pero para qué? Para que la voluntad de Dios fuera más fuerte en su mano. Para que luego viera el fruto de su aflicción y se alegrara. Entonces ahí, hermano, yo le di gracias al Señor, me humillé, le pedí perdón, entendí. Ahora, cuando pasé esto, yo no me quejé.
Solamente oré y le decía al Señor, te alabo, bendigo tu nombre, por favor muéstrame cuál es el camino, cuál es lo que tú me quieres enseñar. Pero ya sabía que la queja no era un camino. La aflicción te enseña, te abre los oídos. Por eso que algunos hermanos, Dios ocupa la aflicción para hacernos retornar a Él, para volver a Él en aspectos donde a lo mejor tú sentías que estabas pleno, y Dios te dice, a través de la aflicción todavía te faltaba retorno, todavía te faltaba vuelta, todavía te faltaba humillarte más en este aspecto, todavía te faltaba entender con mayor claridad este aspecto. Mire lo que dice ahí: con la aflicción Él salva al afligido, le abre sus oídos con el sufrimiento. ¿Sabe qué? Me encontré en la escritura que Dios a no todo le abre los oídos. De acuerdo a Isaías 50, Dios abre los oídos de los discípulos. El Señor despertó mi oído para oír como los discípulos, para que de esta manera yo con una palabra pueda fortalecer al cansado, al abatido, al afligido. Con una palabra lo pueda levantar. ¿Sabes para qué Dios te adiestra a ti en la aflicción? Para que seas capaz de levantar a otro afligido, para que seas capaz de levantar a otro abatido, para que seas capaz de levantar a otro cansado, para que seas capaz de levantar a otro que está en un proceso difícil. Y como tú has comido ese proceso, como tú te has alimentado de esa aflicción, tú has aprendido la lección, tú tienes palabras para ayudar a levantar a ese que ha ido. Luego dice: Dios me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Pero cuando alude a la rebeldía en la escritura, ¿con quién hace el match la palabra rebeldía? Con los hijos. Oh hijos rebeldes, oh hijos rebeldes, oh hijos rebeldes. ¿Con quién hace el match en la escritura? Los que vuelven atrás, a los hijos que retroceden, a los hijos que retroceden. Dios, hermanos amados, no quiere que retrocedas, no quiere que retrocedas, que en este día, que en este culto, que en este tiempo, que en este retiro, Dios traiga entendimiento para que te abra los oídos, para que puedas oír la voz del Señor que te dice: yo tengo el control de todas las cosas, y estoy trayendo miel, y estoy trayendo revelación, y estoy trayendo entendimiento, porque la aflicción te está trayendo a mí, la aflicción te está trayendo a mí. Es necesario, dice la escritura, es necesario. Si es necesario es porque no puede faltar. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en su gloria. Si es necesario es porque no puede faltar, ¿verdad? La aflicción nos hace entender: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará el oído. Mire lo que dice la PDT: pero Dios rescatará al afligido en medio de su sufrimiento y lo hace hacer entender en medio de su dolor, pues capta su atención mediante la adversidad. A veces se va muy rápido y no se logra ver, pero Él a través de la adversidad capta la atención. Cuando entraste en un proceso difícil, Él llamó tu atención, y llamó la atención de la iglesia, y llamó la atención del matrimonio. Cuando Dios toma un proceso en la familia, como que hace pensar que todas las cosas son irrelevantes, porque hace enfoque, como que te enfocas. Hay personas que antes de la pandemia eran extremadamente trabajólicos. Decían: si yo no trabajo no puedo estar, si yo no estoy esto no funciona, si no puedo dejar de trabajar, y de repente se te cierra el negocio. Y ellos pensaron: ¿y ahora? Ahora, papito, a través del sufrimiento, a través de la aflicción, a través del proceso, te voy a hacer entender que yo soy quien sustenta a su pueblo. Yo soy quien sustenta la causa. Yo soy quien está contigo. Yo proveo, yo sustento. Yo soy el que da sustento a mi pueblo. No es tu fuerza ni es tu capacidad. Él, a través del sufrimiento, nos hace volver a Él. A través de la aflicción nos hace volver a Él. 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 Dios quiere que nosotros volvamos a Él. El Salmo, ¿verdad?, 23 habla acerca de la historia de un pastor, del mega poimen, del gran pastor. Pero mire lo que es interesante, que dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos ha faltado, y que en lugares de delicados pastos Él nos hará descansar, y junto a aguas de reposo nos va a pastorear y confortará nuestra alma, y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Y como dice la Escritura, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. O sea que el desalentado está así parado y viene y le mete aliento. Pero esa palabra vara es la palabra shevet, y la palabra shevet es la vara que reverdece y echa brote. Entonces cuando el pastor está guiando la vida de alguien en medio de la aflicción, la vara shevet es la vara que te va a tocar en medio del proceso y te va a hacer reverdecer, porque te va a infundir aliento si estás desanimado. Te va a infundir aliento. Pero ponga atención, ¿por qué le infunde aliento cuando pasa por valle de sombra de muerte? Porque es el lugar oscuro, es el lugar lúgubre, es el lugar de la poda. ¿Qué es lo que viene luego de eso? Preparas mesa. La mesa es para los hijos. Salmo 128. Tus hijos serán sentados alrededor de tu mesa. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, pero ahora mi copa está rebosante. Ahora el fruto de la aflicción, ya lo entiendo. Ahora tengo gozo. ¿Por qué David entendió entonces que sus chicharrones y sus problemas, de acuerdo a, hermanos amados, Salmo 51 lo expresa y dice: devuélveme el gozo. Devuélveme el gozo, porque el proceso, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo de tu salvación. Hazme retornar a ti, hazme retornar a ti, hazme retornar a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dicen al Señor: Señor, estoy en un proceso difícil? ¿Habrá alguien que está pasando un proceso difícil en este día? ¿Habrá alguien que está derramando lágrimas delante del Señor? ¿Habrá alguien que le dirá, como dijo David: mi pan de cada día han sido lágrimas, mi pan de cada día ha sido sufrimiento? Cuando hay muchas personas que dicen: ¿dónde está tu Dios? Pero yo derramo mi alma delante de ti, porque tú eres quien sustenta mi causa, porque tú eres quien sustenta la causa de tu siervo, porque eres tú quien está ayudándome, Señor. Y tú no me vas a dejar ahí postrado, sino que me vas a fortalecer con la diestra de tu justicia. Tomarás mi mano, me levantarás, me ayudarás, y yo estaré seguro. Bajo el hueco de tu mano estaré seguro. El proceso, hermanos amados, nunca es un proceso agradable según nuestra mirada, pero es un proceso necesario. José lo entendió. ¿Y sabe cómo le puso a su primer hijo? Manasés. El Señor me ha hecho olvidar. Eso es la poda. Pero luego a su segundo hijo le puso Efraín. El Señor me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso es la primavera. En la primavera Dios te va a hacer fructificar. Dios te va a hacer fructificar. Dios te va a hacer dar fruto. Dios te va a hacer tomar el fruto. El fruto, el fruto, el fruto, el fruto. Hermanos amados, la fe va a probarse por el fuego. Pero cuando pase el fuego, será llevada al Padre en alabanza. Hermanos amados, los procesos que vas a pasar, vas a pensar de repente que son complejos, pero no se olvide que Dios está en control de todas las cosas. Yo te quiero decir en este día, Dios está haciendo algo hermoso en tu vida, algo que a lo mejor tú no vas a entender. Hay siervos acá que los echaron de la iglesia. Yo antes decían eso, a mí también me echaron de todas maneras también, y es una sensación bien triste. Porque yo nunca estuve sin iglesia. Crecí en esa iglesia. Cuando me echaron no sabía ni siquiera para dónde ir. Porque nunca me dediqué a buscar una iglesia. Es un proceso que uno no entiende. Pero cuando Dios me trajo al lugar, a esta misión, Dios me trajo en Chile, yo me senté en medio del pueblo atrás, hermano, y lo único que me puse a llorar porque encontraba injusto lo que había ocurrido. No lo entendía. Y viene un hermano, una hermana, Dios le ocupa en medio de ese pueblo, llegó acá y me dice: yo te saqué de ese lugar. Tú no ibas a salir de ese lugar. Yo te saqué de ese lugar. Bienvenido a tu nueva temporada.
Mire, en un momento, de repente todo cuajó. Entendí, dije, no, esto está parte de la agenda divina. Pero en el momento, hermano, todos hacemos diagnósticos, hermanos, de lo que ocurrió en la vida de Job hoy, porque nosotros vemos de arriba. Pero Job en el momento. Y hacen especulaciones, pudo haber respondido esto Job, cómo no se dio cuenta, todo. Pero hoy día nosotros vemos de arriba, pero póngase los zapatos de Job. Sin embargo, él entendió. Y luego cuando pasó el proceso dijo, ahora mis ojos te ven. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. A través de la aflicción, Dios quiere que tú preguntes. Él te va a comenzar a enseñar. En mi corazón, en mi espíritu, siento que hay hermanos que en este día están pasando procesos difíciles. Pero esta palabra es para ti. Esta palabra es para tu casa. Esta palabra es para tu familia. Yo creo que el tiempo se me fue, pero creo que la palabra ya está ahí en tu corazón. Si hay alguien que necesita pasar al altar y venir a hacer una oración breve con el Señor, decirle, Señor, aquí está este proceso, pero lo voy a poner delante de ti, Señor. Este proceso de mi casa, este proceso de mi familia, este proceso del ministerio, este proceso que no entiendo, lo quiero poner delante de ti. Porque al corazón contrito y humillado, Jehová el Señor jamás despreciará. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esta palabra es para ti, Dios la trajo para ti. Esta palabra es para ti, Dios tiene el control de tu casa. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de tu matrimonio. Dios tiene el control de la economía. Dios tiene el control de tu proceso. Dios tiene el control de todas las cosas. Ven sin temor. Ven a presentarle esa necesidad delante del Señor. Él tiene control. José decía, tus palabras fueron medicina. Tus palabras fueron mi ayuda en el momento difícil, en el momento adverso. Tus palabras me sostuvieron, tus palabras me ayudaron. Estoy pasando el proceso de oscuridad, estoy pasando ese proceso lúgubre, estoy pasando esas tinieblas, pero tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra, y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A lo mejor eres un pastor que está siendo confrontado en su autoridad. Ten tranquilidad. La vara que pusieron y reverdeció es la vara de Aarón, la vara que dio brote, la vara que dio levantamiento. Dios peleando la batalla de los suyos. Dios está peleando tu batalla, siervo. Dios estaba peleando tu batalla, ovejita. Dios está peleando tu batalla, hijo amado del Señor. No te desalientes. No te desanimes cuando Él te está corrigiendo, cuando Él te está enseñando, cuando Él te está instruyendo. David dijo, bueno fue para mí el haber sido afligido para aprender tu palabra. Bueno fue para mí entrar en este proceso que a veces no lo comprendo, pero sé que tú estás en control de todas las cosas. Cuando David llegó al camino, él escribe el hombre al cual Dios levantó y puso en alto. Pero en el momento estaba huyendo de Saúl, estaba lejos de su familia, estaba lejos del profeta, perdió su desarrollo, se apartó del ejército, lejos de su familia, lejos de todo. Terminó hasta en los filisteos y los filisteos lo rechazaron. Y cuando todas las muletas de David cayeron, lo metió en una cueva, en la cueva de Adulam, y los que se juntaron con él eran los afligidos. Porque solamente alguien que es tratado por Dios va a entender lo que otro está padeciendo y sufriendo en procesos difíciles. Vengo a decirte de parte de Dios, la aflicción Dios la está ocupando para adiestrarte, para formarte. Si la palabra de Dios está en tu corazón, hay una miel, hay una revelación, hay algo que Dios va a desatar de entendimiento sobre ti. De la bestia,
del que te quiso devorar, Dios te va a sacar la miel. La revelación va a venir sobre ti. La revelación va a venir sobre ti. Abra su boca un momento. Abra su boca un momento. Y como David, derrame su alma. 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 El fruto de la aflicción de tu alma. El fruto de la aflicción de tu alma. Señor, aquí está el proceso. Señor, aquí está el proceso. No me voy a quejar. No me voy a quejar, voy a confiar. No voy a quejar, no voy a volver atrás, no voy a ser rebelde. Voy a seguir perseverando, voy a seguir confiando, voy a seguir sosteniéndome bajo la sombra de tus alas. En la tierra de mi aflicción, a lo mejor estás pasando en esta tierra un proceso difícil. A lo mejor en esta tierra estás siendo afligido. Pero el Señor en la tierra de tu aflicción te va a hacer prosperar. Te va a hacer fructificar. Va a sacar el fruto. Va a ser tu primavera que regrese a tu vida. Proceso de poda no es para siempre, es una temporada la poda, pero luego viene el fruto, y viene el fruto en abundancia, viene el fruto en abundancia, viene el fruto en abundancia. Dios tiene el control de todas las cosas. La aflicción nos va a hacer volver a Él. Dígale a los afligidos de Sión. Dígale a los afligidos de Sión que se les va a quitar la ceniza, se les va a poner corona. Dígale a los afligidos de Sión que su sufrimiento, que su padecimiento, que su dolor ya va a terminar. Dígale a los afligidos, a los enlutados de Sión, que le pondrán corona de diadema, manto de alegría, óleo de gozo, porque una nueva temporada de parte de Dios viene sobre ti. Una nueva temporada viene sobre ti. Abra su boca y derrámese delante del Señor.